Muy buenos días, pueblo de Dios, aquí alegre y gozoso con el Señor. Fortalecido en esta mañana tan hermosa, Señor, yo te pido, Señor, que nos guíe en esta mañana tan hermosa. En esta mañana te pido, Señor, que guíe mis pasos, ilumine mi inteligencia, me defienda del mal y me ayude a hacer las obras del Señor. Por eso te pido, Señor, que me guíe, Señor, y me dé fortaleza todos los días, Señor, porque cuando uno se levanta en la mañana le pide a Dios que lo ilumine, que lo protege, que lo guíe, Señor, por los pasos del amor y de la bendición, y que la sangre de Cristo que derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que nos guíe, Señor, y ese manto maravilloso, Señor. Por eso le pido, Señor, por ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Hoy vamos a iniciar un estudio que se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Hoy lo vamos a escudriñar porque queremos que el pueblo de Dios tenga conocimiento de su santa palabra. Pero antes de escudriñar la palabra de Dios, les voy a mostrar algo en la cual el estudio está basado sobre esta Biblia, que es la Biblia católica. Aquí, como ustedes pueden ver, es la Biblia católica. En esta Biblia vamos a tener el estudio, también tengo la Biblia adventista del séptimo día y también tengo la Biblia evangélica. Aquí el estudio que yo voy a hacer está basado sobre la Sagrada Escritura. Por eso cuando yo le dije al pueblo de Dios que escudriñara la palabra de Dios, porque en ella nos enfoca la verdad y la verdad está aquí en la Sagrada Escritura. Por eso es muy importante estudiar la Biblia para que nosotros desarrollemos la verdad dentro de ella. Y dentro de ella la defendemos, porque la verdad está escrita en la Sagrada Escritura y es palabra de la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la palabra de Dios, enfocada en las Sagradas Escrituras. Por eso, cuando yo empiezo a memorizar, a estudiar Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, vi lo que se llama la formación, en la cual Dios nos habla directamente a través de la Sagrada Escritura. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y le dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Eso lo podemos conseguir en Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Vamos a pedir la dirección de Dios Todopoderoso para que nos dé entendimiento de tu palabra. Amado Padre, en este momento, Señor, vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Danos permiso, Señor, y que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe, Señor, y nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Por el Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, alegre y gozoso estoy yo. ¿Por qué? Porque voy a escudriñar la palabra de Dios. El tema que vamos a estudiar es muy importante. ¿Por qué quiero estudiar este tema? Porque precisamente por ahí me han llamado y me han dicho: mire, García, y tú hablas mucho de la Iglesia Católica. No es que yo hable mucho de la Iglesia Católica, sino ahí está la historia. Tú te puedes meter en internet y investigar, y ahí se da de cuenta la verdad. No son inventos míos. La historia habla por sí sola. El sol no se puede tapar con un dedo. La verdad está ahí. Entonces, cuando yo hoy traje la Biblia católica, es para demostrarle al pueblo de Dios quién es la gran Babilonia, quién es la falsa doctrina. Por eso es que queremos que el pueblo de Dios se entere. Por eso cuando yo los invito a ustedes, a cada uno de ustedes, a escudriñar la palabra de Dios, es con el fin de que se quiten las vendas de tus ojos, para que sepa la verdad de la palabra de Dios, y no bajo el engaño y bajo la mentira que siempre nos han tenido y nos han dicho
Y muchas veces nosotros por la mentira nos dejamos guiar y esa mentira sigue creciendo. A raíz de los años, de los siglos, esa mentira fue creciendo. Y traje este tema porque quiero que el pueblo de Dios se quite la venda de tus ojos. En la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En el año 1488, la Iglesia romana, la Iglesia católica, asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Luisen debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Zamboya envió a un ejército de 8,000 hombres al territorio de ellos. El 24 de abril de 1655, a las 4 de la mañana, se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez el número de muertos fue más de 4,000. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una impía cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos, al igual que las persecuciones del pasado. Esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse determinando conjunto de creencias y a un sistema autorizado del culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no patiluará. Por eso es muy importante entender el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender ese mensaje? Mira, hermano, aquí la iglesia apostólica y romana es la iglesia que ha asesinado, ha perseguido al pueblo de Dios, a los creyentes, al pueblo de Dios. Y yo se lo compruebo con base y con prueba. La historia habla por la verdad. Y como me dicen a mí, García, pero ¿qué pruebas tiene? Le digo, bueno, la prueba está en la masacre que hizo el Vaticano en los tiempos atrás. En el año 538 la Iglesia Católica toma el poder absoluto en la cual el poder civil y el poder religioso se unen y forman un solo poder. Ese poder fue mundial. Esa era una potencia en aquel momento. El Vaticano, el papado. ¿A quién se le debía las órdenes que daba? Era el Papa. Pero ese poder lo pierden ellos en el año 1798, cuando en la Revolución Francesa le quitan ese poder al Papa, le quitan el poder civil, únicamente le queda el poder religioso, la Iglesia Católica. Pero el Vaticano como poder, ellos masacraron y humillaron al pueblo de Dios. Ahí está la historia. ¿De dónde nacen los jesuitas? ¿Quiénes son los jesuitas? Es un brazo armado de la Iglesia Católica. Es un brazo armado, un ejército armado de la Iglesia, del Vaticano. Por eso es muy importante de que el pueblo de Dios sepa la verdad. Y por eso traje conmigo hoy esta Biblia católica, para comprobarle quién cambió los tiempos, quién cambió los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque es increíble. Mire, yo a veces vamos a buscar Éxodo. Voy a buscar el libro de Éxodo en el capítulo 20. En el capítulo 20, aquí está, Éxodo capítulo 20. Fíjese usted lo que me indica aquí Éxodo. Vamos a estudiarlo, aquí está, del versículo 1.
Enseguida se pronunció el Señor toda esta palabra: yo soy el Señor tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás dioses delante de mí, no hará para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No adorarás ni rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte celoso, que castigó la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos, digo, que me aborrecen. Y eso es uso de la misericordia hasta millares de generaciones, con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios. Fíjate, acuérdate de santificar el día sábado. Aquí me lo confirma, hermano, mira, sábado. Aquí, mire, aquí. Y esta es la Biblia católica. Aquí dice sábado. Fíjese usted. Los 6 días trabajarás, hará todas tus labores, mas el día séptimo es sábado, sábado del Señor, Dios tuyo. Ninguno trabajo harás en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu bestia de carga, ni extranjero que habita dentro de tus puertas, ni extranjero habita dentro de tu puerta, poblaciones, por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos. Descansó el día séptimo, sábado. Por eso bendigo el Señor el día sábado y lo santificó. ¡Wow! Mira. Entonces, ¿por qué ellos cambiaron en el catecismo la ley de Dios? Pero aquí lo estoy viendo, la ley original de Dios en la Biblia católica, hermano. Mira, no lo estoy inventando, aquí está, mire. No es invento mío, aquí está. ¿Se da cuenta? El que quiera ver la verdad, yo le puedo mostrar. Aquí está, aquí yo la tengo. Si tú no la tienes al alcance, yo le puedo comprobar con base, con hecho. Entonces, ¿por qué ese gran engaño en el catecismo? ¿Por qué? ¿Por qué cambian la ley de Dios? ¿Por qué le enseñan el catecismo esos 10 mandamientos falsos que los crió el hombre? Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, enfocarnos en la verdad y en la pureza de la verdadera Sagrada Escritura. Aquí yo la tengo, hermano. Y leo la Biblia adventista, lo mismo aquí me parece. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y leo la Biblia de la iglesia evangélica, aquí también me parece los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿por qué el hombre, con qué poder hace ese cambio? ¿Quién lo autoriza a él para hacer ese cambio? ¿Por qué cambian la ley de Dios? Cambian el segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. Fíjese usted, ¿por qué quiero llevarle esto en contexto? Porque mira, cuando yo me meto en todo esto de la Biblia católica, claro, aquí aparecen un poco de vírgenes, santos de que ellos criaron y bueno, autorizados por ellos. Pero bíblicamente ellos violan el segundo mandamiento de la ley de Dios. Lo violan. Entonces, ¿qué contradicciones hay? En la Biblia católica aparecen los 10 mandamientos originales, pero en el catecismo no aparecen los 10 mandamientos originales. Esos son los 10 mandamientos falsos, en los cuales desde niños nos hicieron creer a nosotros que esos eran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Si tú honras esos 10 mandamientos, la ley de Dios de los hombres, nunca vas a alcanzar la gracia. Nunca, jamás ni nunca vas a alcanzar la gracia. Por eso nosotros somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de la palabra de los sagrados 10 mandamientos
de la ley de Dios, mas no la ley de los hombres, porque la ley de los hombres te está condenando, te está llevando a la muerte eterna. Por eso yo le pido al pueblo de Dios, quítese esa venda de los ojos sobre ese gran engaño que nos han tenido. Fíjese usted, la herida mortal, como ya hemos estudiado los poderes de la bestia, lo vemos en Apocalipsis 13, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 13, versículo 14. Apocalipsis 13, versículo 14. Apocalipsis 13, versículo 14. Y engañas a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¡Wow! Que tiene la herida de espada y vivió. Ahora fíjese usted lo que me dice a mí Daniel en el capítulo 7, versículo 25. ¿Qué me dice Daniel? Vamos a estudiar Daniel. Capítulo 7, versículo 25. Y hablarás palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Quién cambió la ley de Dios? Fue el hombre. ¿Quién cambió los tiempos? El hombre. Porque el día no termina a la medianoche. El día termina a la puesta del sol. Bíblicamente está aquí, comprobado en la palabra de Dios. Cuando nos metemos en Génesis, en la creación, tardes y mañanas un día. Bíblicamente el día termina a la medianoche. Los años tenían 360 días. El mes tenía 30 días, cada mes, enero 30 días, febrero 30 días, así sucesivamente hasta llegar a diciembre, 30 días, total 360 días. ¿Quién cambia los tiempos? El hombre, como me lo dice a mí Daniel 7:25. Por eso hay que entender el mensaje de la palabra de Dios y comprender lo que Dios nos habla en su santa palabra. La bestia continuará por un periodo específico en la historia de las profecías de tiempo simbólico. Un día profético equivale a un año en números. Vamos a estudiar números 14:34. El libro de números 14:34. 14:34, libro de números. 14:34. Conforme al número de los días de los 40 días en que se reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¡Wow! Mira, por eso es bueno entender lo que Dios nos habla en su palabra. Por lo menos, fíjese usted, cada año es la aplicación del principio bíblico de contar un día por un año. Una vez más Dios dice, un día por cada año. Eso lo vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Por eso, mira, la palabra nos habla claro, nos dice la verdad. Y tenemos que estar, como se dice, especificando la palabra de Dios. Este principio repetidamente ha demostrado ser exacto a interpretar las profecías bíblicas del tiempo como las 70 semanas. Mira, a veces nosotros queremos entender lo que Dios nos habla a través de la Sagrada Escritura. Pero a veces nosotros tenemos que llegar al fondo de la verdad.
¿Por qué llegar al fondo de la verdad? Porque en ella vamos a comprender el verdadero concepto de las profecías de Dios, en las cuales Él nos está llevando. Fíjese usted, cumpliendo esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año, día por año te lo he dado. Fíjese usted lo que nos está diciendo Ezequiel en el capítulo 4, versículo 6. Ahora, las profecías, cuando leemos a Daniel 9, versículo 24 al 27. Vamos a estudiar a Daniel. Daniel capítulo 9. Capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la preparación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía de ungir al santo de los santos. Sabe pues y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será una inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, lo que están determinados, y derrame sobre el desolador. Fíjese usted lo que nos habla aquí Daniel. Daniel nos habla, y por eso que tenemos que estar en cuenta. Si calculamos el periodo que se menciona en Apocalipsis 13:5 de 42 semanas con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos o años literales. Los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días por año. Lo que yo le venía explicando. 360 días era un año. 30 días equivale a un mes. Todos los meses tenían 30 días. ¿Y quién cambió los tiempos? Lo cambió el hombre. Por eso es que es bueno estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos proféticamente la palabra de Dios, nos concentramos y vemos la verdad que está escrita en ella. Aquí no hay de que nosotros vamos a desviar la palabra. No, yo voy al concreto, voy a las Sagradas Escrituras para yo entender, y le pido a Dios sabiduría, entendimiento, porque así nosotros, como cristianos que somos, vamos a la verdad. Aquí nadie nos viene a decir mentira, porque cuando yo escudrillo la palabra de Dios, me doy de cuenta de grandes verdades que están en ella. Y es bueno entender lo que Dios nos habla en su santa palabra. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Fíjate lo que me dice. También se le dio boca que hablaban grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Y quién es el que levanta la blasfemia contra Dios y que se hace pasar por Dios en la tierra? ¿Quién? Aquí yo te lo voy a comprobar, porque fíjese usted, aquí el que se hace pasar por Dios son estos. Mira lo que
estos que están aquí, que ellos se creen que tienen autoridad para cambiar una coma de la Sagrada Escritura. Y por eso es que hay que entender el mensaje de la palabra de Dios y comprender la verdad y llegar a la verdad. Ahora, la apostasía. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento, que prosperaría en los siglos venideros ante la segunda venida de Cristo Jesús. Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Él es el verdadero nombre del pecado que desea ensalzarse contra los que se llaman hijos de Dios y se sientan, los que se llaman hijos de Dios y se sientan en el templo de Dios. ¿Quién es el que está sentado en el templo de Dios? Que quiere hacerse pasar por Dios en la tierra. El Papa, ¿no es que lo llaman el Santo Padre? Se toma la autoridad de Dios aquí en la tierra. Fíjese usted, esa es la falsa doctrina. Por eso es bueno estudiar a fondo. Fíjese usted, vamos a estudiar a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjese usted lo que nos dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes que venga la apostasía y se manifieste en el nombre del pecado el hijo de la perdición. ¿Y quién es el hijo de la perdición? ¿Quién? ¿En dónde está centrada el hijo de la perdición? Que predica la falsa doctrina de Dios. La falsa doctrina se hace pasar por Dios en la tierra. El Papa, fíjese usted, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste en el nombre el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Fíjese usted, es muy importante entender el mensaje en el cual Cristo Jesús nos habla. Y yo lo estoy llevando a la Sagrada Escritura. Lo que dice la palabra de Dios, aquí está. Tanto en la Biblia católica como en la Biblia evangélica como en la Biblia adventista, ahí está especificado lo que es la palabra de Dios. Claramente Dios nos está revelando la verdad. Por eso es que es bueno estudiar las Sagradas Escrituras, para que nosotros tengamos un conocimiento de la palabra de Dios y ser fiel a los mandatos de Dios. Fíjese usted, ahora cuando nosotros enfocamos esta verdad con la profecía de Daniel acerca del poder del blasfemo sucesor de la Roma pagana y de la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones: el cuerpo pequeño, el poder de la bestia, el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan estaban hablando del mismo poder, a saber, el papado. Es extrañadamente importante recordar que las profecías bíblicas están describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas, que se ha alejado de la verdad.
se ha alejado de la palabra de Dios. Por eso es bueno estudiar el mensaje que Dios nos lleva cada día a entender el mensaje de la palabra de Dios. La estrategia final de Satanás. ¿Cuál es la estrategia final de Satanás? Las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y de los gobiernos. Millones preguntan dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo. Las profecías del Apocalipsis identifican el poder de la bestia, aquel que bajo los auspicios de una unión religiosa, política, ostensiblemente será el poder que desempeñará este papel. Ahora vamos a estudiar a una profundidad cómo describe estas palabras finales de la historia de la tierra, que contraste poderoso vemos aquí. Vamos a estudiar Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 me lleva a entender el por qué ese poder religioso engañoso va a empezar a perseguir al pueblo de Dios. Porque son los obedientes, son los que entienden el mensaje de la palabra de Dios. Son los que obedecen para vivir bajo la gracia. Porque si yo quiero vivir bajo la gracia de Cristo Jesús, tengo que ser obediente a su palabra, en la fe en mi corazón y en la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero los 10 mandamientos verdaderos, originales de Dios, no los 10 mandamientos falsos de la Iglesia Católica, del catecismo, que esos 10 mandamientos del catecismo, de la ley de los hombres, te lleva a ti a la perdición. Por eso es muy importante entender lo que Dios nos habla en su palabra, para comprender el mensaje del amor y de la bendición. Porque muchas veces nosotros nos alejamos de Dios por la ignorancia, porque no tenemos amor en nuestro corazón. Nos alejamos de Dios porque no estudiamos, no escudriñamos. Preferimos ver una película, una novela, o estar pendiente de los videos vulgares que pasan por los celulares. Prácticamente se están alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el celular los consume. El celular los consume para las cosas malas. Por lo menos yo uso el celular, pero lo uso para agradar a Dios. Lo uso para buscar y estudiar la palabra de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Yo busco, escudrillo, leo. Y por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Fíjate usted lo que me dice el capítulo 17 del versículo 12 del libro del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirá autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos van a dominar este mundo nuevamente y va a venir la gran persecución contra el pueblo de Dios. Cuando ellos dicten la ley dominical, va a venir la gran persecución. Y ahí sí es que, mi hermano, todo el mundo va a ser perseguido lo que obedecemos los sagrados 10 mandamientos de Dios. Y ahí sí, ¿verdad?, que van a perseguir al pueblo de Dios. Esa gran persecución viene. Porque cuando leemos en el capítulo 17, en el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirá autoridad como reyes, justamente con la bestia. ¿Qué quiere decir esto? El poder civil y el poder religioso vuelven a unirse nuevamente para tomar el poder que ellos obtuvieron en el año 538, y ese poder se le acabó en el año 1798 cuando el papado quedó herido de muerte. Pero esa herida ya fue sanada y se va a repetir la historia
va a venir nuevamente la gran persecución contra el pueblo de Dios. De ahí es que tenemos que estar preparados. Y estos son profecías, hermanos. Estos se cumplen. Estos son profecías que están dentro de la Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios se cumple. Por eso es que tenemos que estar preparados para esa gran persecución que viene contra el pueblo de Dios. Preparados. Seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios. Seguir creciendo en la palabra de Dios. Seguir fortaleciendo en la palabra de Dios. Fíjese usted, esa es la estrategia final de Satanás, que va a venir a arrollar, a perseguir al pueblo de Dios. Pero recuerde de que el manto sagrado del poder del Espíritu Santo nos cubrirá con ese gran poder que tiene Dios para sus hijos, para protegerlos y cuidarlos contra la bestia que quiere venir a arrollar y matar al pueblo de Dios, como lo hizo en el pasado. La historia está ahí. No la podemos ocultar, ni taparlo con el sol con un dedo. Ahí está la historia. Esa masacre que hizo cuando ellos tenían ese poder, que tenía el poder civil y el poder religioso. Y ese poder se le acabó en el año 1798. Pero quedaron heridas de muerte. Y hoy en día se está volviendo a repetir la historia. Hoy en día. Fíjense ustedes lo que está pasando hoy en día en el mundo. Se están uniendo la mayor parte de todas las religiones porque va a formar una sola religión en el mundo, con un solo poder. Un solo poder, una sola moneda única. Eso va a ser la gran transformación en la cual va a venir el nuevo orden mundial para acabar con el pueblo de Dios, para acabarlo. Pero ¿qué va? No lo van a acabar, no lo van a lograr, porque el pueblo de Dios está protegido con esa sangre maravillosa que Cristo derramó en su cruz para el perdón de nuestro pecado. Es el manto protector del poder del Espíritu Santo. Aquí está un pueblo de Dios diciendo la verdad al pueblo para que se entere de la gran verdad y tenga conocimiento de la gran verdad. Aquí está. Por eso quise traer este tema importante del sello de Dios y la marca de la bestia, porque el sello de Dios significa el cuarto mandamiento de la ley de Dios, lo que obedecemos a Dios en su santo día, en la cual Dios formó para adorarlo a Él y glorificarlo a Él. Y el sello de la bestia es todo lo contrario a Dios. Los que obedecen a Dios, los que obedecen el domingo como día religioso para ellos, pero ese no fue el día que Dios escogió para nosotros glorificar a Dios. Aquí independientemente, todos los días son bellos y hermosos para adorar a Dios, todos los días. Pero Dios hizo un día específico para adorarlo, para nosotros descansar ese día, que es el sábado, día del Señor, para alabarlo y glorificarlo a Él. Él hizo un día específico y por eso el séptimo día es sábado, día del Señor, y el domingo es el primer día de la semana. Y la guerra, ¿dónde va a venir? Contra el sábado. De ahí va a venir la gran persecución. Cuando se dicte la ley dominical a nivel mundial, van a perseguir a todos los que adoran al Señor el día sábado. De ahí viene la gran persecución, porque la guerra va a ser por el sábado, que es el día del Señor. Cuando se implemente el nuevo orden mundial, 2030, ellos tienen especificado ese estudio, 2030. Por eso, hoy quise traer este estudio, el sello de Dios y la marca de la bestia. Fíjese usted, y yo que aquí tengo un estudio en la cual yo lo tengo de hace tiempo. Aquí está. Mira, aquí lo tengo, lo compruebo con base, comprueban que el nuevo orden mundial, eso viene de... Se acerca un nuevo orden mundial. ¿Cómo prepararse cómo evitar de ser una víctima? Su complemento y repentino derramamiento se ha sido predicho, como cuando ocurrirá el nuevo orden mundial. Fíjese usted, aquí, ya tenía la preparación. Aquí está el presidente Bill Clinton y el Papa Juan Pablo. Mira, fíjese usted. Aquí está, mira.
Se acerca un nuevo orden mundial. Y eso fue en la época como en 1980, por ahí, fíjese usted. ¿Han pasado cuántos años? Ha pasado 40 y pico de años. Y ellos tienen la meta 2030, 2020-2030. ¿Por qué cree usted que el COVID, todas esas grandes enfermedades que han lanzado para frenar el desarrollo mundial? ¿Por qué? Precisamente por eso, para poner de rodilla al mundo ante la nueva seña del nuevo orden mundial. Por eso es que tenemos que estar preparados. Yo siempre le digo al pueblo de Dios, estudie, tenga conocimiento de la gran verdad. Por eso hoy quise traer este tema que, bueno, me llamó mucho la atención porque podemos desarrollar y podemos todos estudiar la palabra de Dios. Y aquel que no quiera creerme, mire, yo le puedo comprobar con la Biblia católica. Aquí está, mire. Aquí está la Biblia católica. Yo estudio, yo escudrillo la palabra de Dios y me meto a fondo. Y cuando yo estudio y veo, bueno, el gran engaño que nos tuvieron por años y años y siglos y siglos y siglos, y la gente sigue creyendo en esa falsa doctrina, bajo el engaño, bajo la mentira, porque no escudrilla la palabra de Dios. Por eso yo le digo al pueblo de Dios, aléjese de la gran Babilonia, salí de ahí, pueblo mío. Dios nos está llamando, salga de ahí, pueblo mío, del bajo engaño que te tienen metido, y escudrille la palabra de Dios. Bueno, pueblo de Dios, quise traer este tema para que usted tenga conocimiento de la palabra y bueno, seguir fortaleciendo, seguir creciendo en la palabra de Dios y crecer en la verdad de su palabra, Señor. Gracias, Padre amado, gracias te doy, Señor, porque cada día me da fortaleza y bueno, crecer. Y ese pueblo de Dios es maravilloso, Dios nos ama, Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, que lo busquemos de corazón, que lo amemos de verdad, porque Él nos está esperando con los brazos abiertos para darnos un abrazo y bueno, y pasar y cenar junto con nosotros en nuestra casa. Abrámosle la puerta a Dios, abrámosle la puerta para que Él entre a nuestra casa, a nuestra familia. Bueno, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga y que Dios Todopoderoso me lo proteja y esa sangre que Cristo derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Bye, bye. Amén y amén.